Bien, excelente. Comenzamos. ¿Ustedes ven la pantalla de la Mishnah? No, ¿Qué están viendo? estamos viendo Facebook. Facebook. Entonces, Abajo dice Chabad, pero no. vamos acá. Cerró. Y aparte que se cerró la hoja que tenía acá. Ahí vamos. Sí, perfecto. Ahora sí. Bien. Vamos a ver si se puede acercar. Bueno, capítulo 6. Un minuto voy a parar porque no se puede acercar. Y vamos a ponerlo ahora, que se pueda ver bien. Va a ser así. Ahí va, voy a probarlo de otra manera. Ahí está. Ahora vamos por acá y lo vamos a compartir. Ahí estamos. Ahí se ve. Sí. Dígame si se ve. Sí, No se sé ve. bueno, no sé si está tan claro, pero lo voy a leer yo igual para que puedan seguir. Capítulo Bueno. 6, Mishnah 1. Los sabios enseñaron el siguiente capítulo de Beraitot. O sea, esto no era parte del compendio original de los 5 capítulos del Tratado de Ética de los Padres, sino que fue un adicional que se sumó después. Este adicional se sumó justamente también, entre otras maneras, para poder estas 6 semanas leer, que van entre Pesach y Shavuot, tener todos los días, todas las semanas, un capítulo. Y dice así, también es conocido este capítulo como la adquisición de la Torá, porque todo el capítulo 6, nos cuenta cómo hacer, cuáles las herramientas, cuáles son los requerimientos y los beneficios de una persona que se dedica a estudiar Torá. Básicamente ese es el enfoque completo que tiene este capítulo. Entonces él dice, el siguiente capítulo de Braitot en la lengua sagrada, el idioma de la Mishnah, Baruch, bendito es Hashem, quien eligió a los sabios y a sus enseñanzas. Y acá vemos con el primer punto que me gustaría charlar, que es que en el judaísmo no se elige solamente a la inteligencia, no se elige solamente a las palabras inteligentes, sino tiene que ver también con quién lo dice. Y es tanto o igual de importante, vamos a decir, es más importante quién lo dice que lo que dice. Por más que nosotros decimos de que de cada cosa hay que aprender, pero es importante la valía personal de los justos, de los tzadikim, de las personas que transmiten la enseñanza, y no decir, bueno, me pareció muy inteligente lo que dijo, pero él en su conducta es un desastre, pero es muy inteligente. En el judaísmo no hay grandes profesores que tenían esa capacidad de transmitir información, pero en su vida diaria, personal, eran un desastre. Hay incluso una comparación de los sabios de la Mishnah con Aristóteles, que era uno de los grandes filósofos, y que él decía, después de dar las charlas en la academia, sus alumnos lo encontraban haciendo comportamientos muy burdos, muy bajos. Entonces él dijo, está el Aristóteles que enseña, está el Aristóteles que vive o que come o que se mueve en la vida, que no hay coherencia entre lo que él transmite y lo que él hace. Y a veces, incluso hoy en día, este es un gran debate existente, actual, si podemos separar la obra del artista o no. O sea, si un artista
por más que sea un gran músico, pero si él en su vida personal es un desastre, es una persona que es criminal y es una persona que se comporta de una manera tóxica y muy poco ejemplar, a veces uno dice, no se trata de solamente la música, sino se trata no es solamente la obra, sino que también tiene que ver con el artista. En el judaísmo es fundamental esto, particularmente en la enseñanza de la Torá. Uno, por eso acá dice, quién eligió a los sabios, y después no dijo quién eligió las enseñanzas de los sabios. Y no eran sabios solamente por la capacidad de enseñar que tenían, sino que eran sabios por su conducta. Y después venía lo que ellos enseñaban. Hay una diferencia muy importante en ese mensaje. Después dice así, Rabbi Meir dice que se involucra en el estudio de la Torá por sí mismo, es decir, y acá hay un punto muy importante, estudiar la Torá por el estudio de la Torá en sí mismo. Generalmente la persona hace algo con un objetivo, con una segunda intención. Yo estudio para recibirme, estudio para aprender, estudio para ser más inteligente, estudio para que la gente me reconozca por la calle o me felicite, estudio para sacarme buenas notas, estudio para recibirme. Hay un montón de maneras por qué estudias, pero siempre uno lo hace con una segunda intención, con un objetivo adicional a el estudio en sí mismo. En la Torá es algo tan puro y tan especial que uno no estudia la Torá para algo. El ideal más profundo del estudio de la Torá es el que estudia la Torá lishma, lo que se llama lishma es en nombre de ella, por sí misma, para ella misma, no por algo, no, en aras del estudio de la Torá, porque es una mitzvah de estudiar de la Torá, merecerá muchas cosas. Dice, la persona que estudia, que logra ese trabajo individual, trabajo personal, de poder disipar cualquier segunda intención, entonces amerita muchas buenas cosas. De hecho, va hasta el punto tal de decir la creación de todo el mundo vale la pena tan solo por él. De una persona que dedica involucra el estudio de la Torá por la Torá en sí misma. Y este es el punto, me parece, principal de lo que nos está diciendo esta Mishnah, que es a veces no hacer las cosas por una segunda intención, no hacer las cosas siempre con la idea de algo más. Pero uno dice, le pedí, es un buen amigo, sí, me hizo un favor, pero después me lo va a cobrar. O uno dice, le voy a ayudar a hoy porque mañana ya me debe una. No, o sea, al punto de decir, hacer una obra altruista al 100%, sin esperar la recompensa, y el Pirkei Avot particularmente habla mucho sobre esto. No seas alti-yuka badim, no sean como los sirvientes que sirven a su maestro para recibir recompensa, sino que puedan serlo como una persona que atiende y que sí da servicio al otro sin esperar la recompensa. Y en el estudio de la Torá particularmente, también hay segundas intenciones por el qué de uno estudia. Y hay de niveles más groseros, o sea, el que estudia para jactarse, el que estudia para fingir, el que estudia, son niveles los más groseros, pero en los niveles más finos, más delicados, también hay diferencia y también hay es muy, muy difícil hacer las cosas sin una mínima intención egoísta. O sea, cuando uno se propone a hilar fino, siempre vas a encontrar algo que vos lo haces porque te satisface, o por tu ego, o por tu autorreconocimiento. ¿Sí? Entonces, por eso es una franja muy amplia, ¿no? Entre, vamos a decir, rojo y el verde, y hay muchísimos grises en el medio y todos los colores, o sea, una graduación, porque cada uno, yo puedo decir, mirá a esta persona, cómo actúa, y él lo hace para llamar la atención o por tal razón, y uno le ve a las claras la segunda intención, pero uno mismo también siempre tiene segundas intenciones, solamente que puede estar en un nivel un poquito más elevado, superior. Entonces dice, merece
la creación de todo el mundo vale la pena tan solo por él. Algunas de las cosas que merece, y acá empieza a enumerar. Es llamado amigo, Ahub, ¿sí? Rea, amigo, Ahub, amado, ama a Hashem y ama las creaciones de Hashem, hace feliz a Hashem, acá Hashem se refiere a Dios, hace feliz a la gente, la Torah lo viste y rodea de humildad. Y lo viste de humildad y temor y sobrecogimiento ante Hashem, lo prepara para ser justo, dedicado a Hashem, recto y confiable, lo distancia de las transgresiones y lo acerca al mérito. O sea, todo esto es en beneficio de este estudio incondicional. La gente disfruta su buen consejo, sabiduría, entendimiento y fuerza. Como dice Mishlei en los proverbios del rey Salomón, un buen consejo y la sabiduría son míos, dice la Torá. Como dice también ahí, yo soy el entendimiento y la fuerza es mía. La Torá da estas buenas cualidades a quienes la estudian. También le da realeza, Malhut, que es lo que hablamos ayer en la clase de Sefirot, y autoridad, y la habilidad de juzgar apropiadamente. Todo este es el combo, el paquete que viene incluido para aquel que estudia desinteresadamente. Los secretos de la Torá le están revelados y se vuelve como una fuente, como un manantial que fluye con una fuerza cada vez mayor. Y como un río que nunca deja de fluir. Se vuelve modesto, paciente y perdona cuando es insultado. La Torá lo hace grande y lo eleva por sobre todas las cosas. Todo este es la Mishnah del capítulo 6, la primera Mishnah. Entonces vamos a enfocarnos en algunos detalles de la construcción de esta Mishnah. Vamos a tratar de hacerlo ágil. Entonces el primer punto que dijimos es, eligió a ellos. El primer punto, el primer mensaje es, muchas veces mirá a la persona, mirá al individuo, que sea una persona fiel, confiable, coherente, y a partir de ahí podemos confiar en lo que él enseña. Entonces, esta es una clave fundamental en los grandes líderes en la historia del pueblo judío, porque si uno hace un poco de historia, el que lee un poquito de historia judía, tenemos una larga historia, pero los picos, vamos a decir, los personajes principales de la historia del pueblo judío eran ejemplos, eran modelos como personas, y después como enseñanza. Uno piensa en Maimónides, no era solamente un gran sabio, un gran filósofo, era un modelo, era una persona que se desvivía por ayudar a la gente, que atendía gratuitamente a los enfermos, que era un erudito, que era una persona que se sacrificaba por el pueblo judío, por salvarles el pellejo, por interceder frente al sultán, y además escribió las grandes obras de Maimónides. Lo mismo, no sé, Rashi, el comentarista central, que tenemos el comentario de él sobre toda la Torá. Era una persona íntegra por dentro y por fuera. No era una persona, se menospreciaba o se menosprecia en la Torá la sabiduría vacía, o sea, la sabiduría que es solamente el que dice de la boca para afuera, pero no se comporta a la altura de lo que dice. Entonces esto es lo que dice acá, él los eligió a ellos, y acá la virtud es que nos dio la Torá, que nos dio la Mishnah, y bendito es una alabanza para él que eligió a los sabios y después eligió sus enseñanzas. El segundo punto es este punto del Ishma, en el nombre de la Torá. Entonces, ¿qué significa, cómo se puede interpretar esto de estudiar la Torá en su nombre? Entonces, algunos lo interpretan, por ejemplo, el Alter Rebbe, el Rabbi Zalman Deliade, dice que el estudio de la Torá te sirva para conectarte con Dios. Este es el propósito de estudiar. ¿No? Estudiar Torá no se trata solamente de un libro más. No es una cosa cultural, no es una cosa de filosofía. En el momento que una persona conecta con el estudio de la Torá, se está conectando con Dios. Hay maneras de conectarse. Uno dice, pero yo me conecto con Dios cuando rezo. Estudiar Torá está a la misma altura de rezar. O sea, en el punto de vincularse con algo divino, con algo espiritual, la Torá no es solamente
un libro de conocimiento, es un libro de vinculación. Entonces esto es lo que dice acá, estudiar la Torah en aras de ella o en nombre de ella, en el concepto o en el nombre divino, en el nombre de Dios, vincularse con Dios a través del estudio de la Torah, vincularse con Hashem a través del estudio de la Torah. Otros dicen en aras de ella misma, quiere decir entenderla y dar la vuelta y comprenderla a lo máximo posible. Es interesante el juego de palabras que se da, que dijeron, todo el que se ocupa en la Torah, lishma, en el nombre de ella, y las palabras lishma, en hebreo tienen las mismas letras que Moshe, le Moshe. Si alguno sabe hebreo un poquito, tenemos acá. Esta es la palabra lishma y le Moshe. Si cambiamos la mem con la shin de un lugar al otro, queda como Moshe. O sea, alguien que estudia la Torah, en aras de la Torah misma, enciende la chispa de Moshe en su interior. O sea, cada uno tenemos un pedacito del alma de Moshe, del que recibió la Torah del monte Sinai, en nuestro corazón, en nuestro alma, en nuestro interior. Al estudiar la Torah desinteresadamente, nos conectamos con ese pedacito de alma de Moshe. Otro de los puntos es el Rebbe de Kotzk, que él decía, alguna vez hablamos un poquito de él también, algunas frases de él, que acá no se trata en el nombre de, sino que se refiere en el nombre, según el nombre de la Torah. ¿Cuál es el nombre de la Torah? Torah. Ahora este es un punto que no sé si lo comentamos alguna vez, que la palabra Torah, ¿cómo se traduce generalmente en el castellano? Uno pone Torah, la Biblia hebrea, o la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia. Biblia viene de la palabra griega biblos, que se refiere libro. Por eso una biblioteca la llamamos, un lugar donde hay muchos libros, la llamamos biblioteca. Entonces la palabra Biblia sería el libro, o sea, el libro de los libros, el libro que no necesita introducción, que no necesita que se diga qué libro es. De hecho es el bestseller más grande de la historia, la Biblia. ¿Sí? Ahora, la Torah, la palabra en hebrea Torah, no es libro. En hebreo libro se llama Sefer, que tiene que ver con la palabra sefirá y con la palabra contar algo y relato. Sefer es un libro. Así como sofer es un escriba, el que escribe el libro. El que escribe la mezuzá, el que escribe la Torah es un sofer. Que escribe un sefer, un libro. La palabra Torah viene de otra palabra, de otra raíz, que es la palabra, por un lado, ora, luz, y también ora, enseñanza. La principal traducción es oré, el maestro. ¿Cómo se dice maestra en hebreo? Morá. El que enseña a los chicos en el jardín es la morá. Morá es Torah. Porque la Torah no es un libro, es una guía, es una enseñanza. Entonces lo que nos dice el Rebbe de Kotzk es estudiar la Torah en el nombre que la Torah significa, que el nombre de la Torah es una enseñanza, quiere decir, viví con la Torah, dejate guiar por la Torah. La diferencia entre un libro y una enseñanza es que la enseñanza la aplicamos en cada aspecto de nuestra vida, que la enseñanza ¿qué me enseña? ¿Qué aprendo de ello? ¿Cómo me conduzco a través de ello? Es otra visión, no es solamente un ingrediente más en la vida. Sí, a veces uno dice, bueno, el judaísmo es un ingrediente más en mi vida. Soy argentino, soy, no sé, la línea política que yo tenga, soy familiero y también soy judío. Hay uno de los puntos de mi vida, además, o un adicional o un ingrediente más que le da gusto a la vida, también es nuestra identidad judía. Pero acá nos dice, incluso, o estudio Torah también, como me gusta leer filosofía, me gusta leer tal cosa, también estudio Torah. No es un ingrediente más, sino que la idea es que la Torah te sirva para despertar en vos, como dijo el Baal Shem Tov, cada cosa que uno ve y escucha tiene que servirle como una enseñanza para poder servir a Dios con eso, para poder aprender el mensaje. Hay que tener los ojos bien abiertos. Si yo fui al súper, si yo caminé, si yo vi una hoja caer de un árbol,
¿Qué me quiere enseñar? La frase es moré, ¿qué me está enseñando? ¿Qué aprendo yo de esto? Y esa enseñanza está tanto en la Torá, que es como el gráfico que nos despierta en nuestra mente la búsqueda de la enseñanza, y también en el día a día tratar de conectar, y por eso dicen, no, según esta explicación, es Lishma en el nombre de la Torá, en el nombre de la enseñanza que la Torá transmite. Hay otro punto que es, decimos acá, Zohé, la persona tiene el mérito, la palabra mérito también tiene la palabra Zaj. Zaj significa refinar algo. Por ejemplo, el aceite cuando está refinado, aceite virgen, se llama Shemen Zait, el aceite de oliva Zaj, puro, que es la primera gota que salía de la uva, de la oliva, de la aceituna. Entonces, primero que se refina. Todo el que se ocupa en la Torá, en aras de la Torá misma, desinteresadamente, se refina. Y después se refina Dvarim Arbe. En hebreo hay una palabra muy interesante que es Davar. Davar es, la raíz de Davar es cosa. Generalmente decimos cosa. ¿Cómo se dice? Una cosa, Davar. Pero también viene de la palabra Dibur, que significa hablar, expresión. Entonces, no solamente que la persona tiene el mérito de muchas cosas, sino tiene muchas palabras también. Y algo interesante, había un gran rabino en Europa hace unos 100 años aproximadamente, 150 años, que se llamaba el Hafetz Haim, no sé si escucharon hablar. El Hafetz Haim era un gran sabio, un genio de su época, pero él dedicó muchos años de su vida al concepto de cuidar la lengua, cuidar lo que uno habla, que uno no hable chismorreo, que uno no hable negativo de otra persona, que uno no ande cuchicheando, cuidarse con lo que uno habla. Entonces dice, así como nos cuidamos de lo que entra a nuestra boca, tenemos que cuidarnos de lo que sale de nuestra boca. Es uno de los desafíos más difíciles que existen, cuidarse de hablar, porque uno a veces lo toma como algo liviano y dice, si no le cuento el chisme a este, después no me van a contar él a mí, o bueno, le sacamos el cuerito a alguna que estaba ahí que no vino, o alguno que no vino. Es fácil de caer en eso, pero él le ponía mucho énfasis. Y al mismo tiempo, y acá es algo interesante, que él no era, uno diría, ¿cuál es el mejor método para cuidarse de no hablar más? Si me lo preguntás a mí, ¿cómo hago yo para no hablar mal de la gente? Tendría que ponerme un bozal y no abrir la boca. O sea, la mejor manera de no hablar mal de alguien es no hablando nada. Pero esta persona, este sabio, el Hafez Haim, era muy conversador. Era muy extrovertido, no era una persona que se mantenía tímido, en silencio, y hacía voto de silencio y ayunaba. Está lo que se llama, ustedes no sé si saben, pero así como se hace ayuno de comer en el día de Yom Kippur, Tanit, ayuno de comer, que no entre nada en nuestra boca, hay gente que hace penitencia individual de decir ayuno de habla, y decide no voy a hablar por 24 horas. Y elige un día, por ejemplo, no sé, Rosh Hashanah, dice, comer voy a comer, pero hablar no voy a hablar las 24 horas, las 48 horas del día de Rosh Hashanah, de los 2 días, o las 24 horas, muti, ¿viste? Cuando dice, cierro la boca, te saluda y vos decís, no puedo contestar. Y uno dice, pero ¿qué es un tamellígenes? Se volvió loco, y dice, no, la persona eligió una penitencia o autoimpuesto, es decir, no voy a hablar pavadas, no voy a hablar y como no sé cuidarme, prefiero bloqueo completamente el habla por 24 horas. Ahora, uno dice, ¿cómo hago para hablar bien y no hablar mal? Y bueno, debería no hablar, pero él era muy conversador. Con cada uno que se encontraba en la calle hablaba y charlaba y le preguntaba la vida. Y él justamente que era muy cuidadoso al mismo tiempo de no hablar mal. Entonces uno dice, la estadística exponencialmente crecería. Mientras más hablas, más chance de tener de meter la pata. Pero él hablaba siempre positivamente. Entonces esto es un poco lo que dice acá. No solamente que tiene el mérito de muchas cosas, sino que tener el mérito de las palabras. Y yo creo que esto es un gran regalo que podemos llegar a tener, de tener el mérito de las palabras, que es incluso más importante que el mérito de las cosas. Podemos tener mérito de muchas cosas,
pero hay que tener el mérito de decir las palabras justas en los momentos justos, a las personas justas. Y, ¿vieron cuando uno dice, le hubiera dicho otra cosa, si lo hubiera dicho así, o se lo hubiera... Justo lo que la palabra que necesitaba recibir la recibí cuando me la dijiste, y tal cual cuando uno le pega justo en el momento y dice la palabra justa cuando tenés que decirla, y es un regalo, es un mérito poder tener esa capacidad. Y por eso dice, a través de poder entregarse desinteresadamente, porque esto es un acto de entrega, de decir, no voy a estudiar la Torah para algo, tengo todos los para qué los tengo que borrar de la lista, y decir, lo voy a estudiar por la Torah en sí misma, que es un acto de mucha humildad, de mucha entrega, de un gran sacrificio interno, trae buenas consecuencias automáticas. Acá no estamos hablando de que es ni siquiera lo plantea como un camino a seguir. Dice, el que hace esto, un solo hecho, da de rebote todas estas cosas. Una es que tengas el mérito a las palabras. Y dice acá, Dvarim, palabras muchas, que muchas palabras tuyas tengan mucho efecto. A veces uno dice, yo hablo y mis palabras no llegan. El peso de las palabras también es muy importante. El Rebbe de Lubavitch era muy conocido por mucha gente que le escribía cartas, líderes comunitarios, personas de la política, rabinos, y particularmente recuerdo varias cartas que las vi dentro de su libro, se recopiló las respuestas que él daba a esas cartas, a veces evitando el nombre a quien se las dijo. Y gente que le dice, un rabino dice, hablo y nadie me escucha. Hago mi sermón, la gente se duerme. Hablo con mis hijos y ellos hacen al revés. Y el Rebbe siempre le decía la frase, palabras que salen del corazón llegan al corazón. Y si no llegaron del corazón es porque no salieron del corazón. Esto es algo muy, muy poderoso. Muchas veces uno habla, pero si no sentís lo que estás hablando, si no lo... Tenés que hacer vos introspección y no echarle la culpa al otro porque no te escuchó. Te da vuelta mucho la perspectiva de la vida y de cómo mirar al otro y cómo mirarte a vos mismo. O sea, lo primero que tenés que hacer es decir, palabras que salen del corazón llegan al corazón. Otro de los puntos interesantes que dice la Mishnah es, todo el mundo le vale la pena tan solo para él. Y acá hay algo interesante, que así en el camino este que estamos hablando, que es el camino de estudiar la Torá en aras de la Torá misma, hacer cosas desinteresadamente, conectarse con algo espiritual, conectarse con, dejar de lado el ego, dejar de lado la presunción. Y uno dice, hay personas que están alineadas con el universo. No sé si les suena esa expresión. O sea, estoy alineado con el universo quiere decir, no interfiere con la cosmología del mundo. O sea, el mundo le vale la pena para él porque todo lo que toca lo convierte en oro. Ahí también es otro de los regalos que uno puede tener. También tiene que ver con ese concepto de estar en el lugar que tenés que estar, decir la palabra que tenés que decir. En hebreo, no sé si ustedes saben vamos a ver si lo podemos explicar acá, en la palabra mazal en hebreo, suerte, ¿vieron? Mazal tov, se dice mazal tov, está compuesta de 3 letras. Esta es la mem, no sé si se ve claramente, la mem de mazal, la zain y la lamed. Esta es la palabra mazal, bueno, más o menos torcido, pero la palabra mem en hebreo quiere decir, es las siglas de makom, quiere decir lugar. La palabra zain es la palabra zman, que es tiempo. Y la palabra lamed tiene que ver con la palabra limud, que tiene que ver con aprendizaje. Suerte es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el aprendizaje correcto de lo que tenés que hacer. Esa es la suerte. Esa es una persona con suerte, es una persona que está en el lugar correcto, en el momento correcto,
y sabe y tiene el aprendizaje, la sabiduría para entender eso. Por eso acá dice, todo el mundo le vale la pena para él. Escuché un ejemplo de un rabino Tversky, que él cuenta que él tenía se compró una maleta, ¿no?, para ir a trabajar, nueva, esas que tienen código, tiene un candado, le compró un candado nuevo, muy lindo, y la dejó con sus cosas, pero eran algunos papeles que no los usaba muy seguido. Y bueno, un día después tenía que ir a una oficina y se llevó ese maletín con el candado, y cuando llegó le dicen, bueno, presente los papeles, se da cuenta que se olvidó la clave, se olvidó la contraseña del candado. Entonces dice, bueno, ¿cómo voy a hacer? Entonces empieza a ver cómo lo puede abrir, a empujar un poquito, no le sale. Entonces dice, mira, la verdad que no recuerdo qué clave le puse, pero generalmente la clave que uso, el número que uso, cada uno tiene su número repetido, es 613, que son las 613 mitzvot. Entonces, como una buena memotécnica, dice, generalmente no sé qué número habré puesto, pero habré puesto 613. Entonces probó con 613 y no le abría el candado. Y probó de vuelta y no le abría, y dice, bueno, vamos a tener que llamar a alguien con una ganzúa, algo para abrirla, para romper el candado. Pero se fijó bien y vio que no estaba exactamente bien puesto el número en el 13, lo acomodó, puso 613 y ahí el candado abrió. Entonces le dejó una reflexión, que es cuando el mundo también funciona como un candado. Y hay que saber combinar lo suficiente para poder abrir ese candado. 603 es una buena clave para abrir el candado. O sea, la persona que se ocupa, lo que dice acá, la Torá, en aras de la Torá misma, tiene el mérito de que todo el mundo le vale la pena, porque él destrabó el candado del universo. Cuando es una persona que hace y no dice, esta mitzvah me gusta más, o esta menos, o esta, voy a hacer lo que yo quiero nada más, y no lo que debo, o voy a hacer lo que yo siento, sino que tiene esa conducta total, pudiste activar el candado del universo, pudiste lograr acceder, pero esto es como una recompensa no buscada, porque acá hay una paradoja, dice, la persona estudia para no recibir nada y recibe todo a cambio. El que estudia para recibir algo que recibe, y seguramente va a recibir en comparación a lo que él estudió, a lo que él propuso. O sea, hay como una dinámica, una geometría que es, si yo me propuse estudiar para que sea reconocido, tal vez logres que sea reconocido, pero eso va a ser tu recompensa. Si vos fuiste mucho más allá de lo que te podemos exigir, que es ir no por vos, sino por ella, por la Torá, no por mí, sino por la Torá, no por mí, sino en un acto de altruismo total, el resultado no pedido, porque él no lo está haciendo por el resultado. Acá es como que en el momento que contaminás con tu intención de que sea para... Hay varios niveles en esto, ¿no? Uno dice, yo hago las mitzvot para que me vaya bien. Bueno, es un nivel, pero es más, ¿cómo se dice? Inferior. Uno dice, yo eche de acá para que me vaya bien, existe, está bien, es válido. Pero hay un segundo nivel que es el que está planteando acá, dice, no lo hago por algo, lo hago por sí mismo. Pero estamos dando un acto de entrega muy fuerte. El resultado es algo muy fuerte también. Pero la paradoja es que vos no podés estar pensando en el resultado, porque en el momento que pienses en el resultado, no sé, estás haciéndolo porque querés algo. Entonces tenés que hacerlo verdaderamente sin esperar nada a cambio y como decimos, Hashem nunca se queda en deuda. Otro de los puntos interesantes que sigue diciendo acá es llamado amigo, amado, ama a Hashem y ama las creaciones. Y esto también uno no puede tener un buen vínculo con Dios si no tiene un buen vínculo con las criaturas de Dios. Uno no puede decir, yo soy un hombre muy piadoso, pero no me banco a la gente. Y hace feliz a Hashem y hace feliz a la gente. Poder poner contenta a otra persona. Tan fundamental como eso. Y a través de eso hacer feliz a Hashem. No podés hacer feliz a Hashem
y ofender a otra persona, o tratar mal a otra persona. Y esto también tiene que ver con la cuestión de la persona que conecta lo suficientemente con ese nivel de amar a Hashem, ama las creaciones, hace feliz a Hashem y hace feliz a la gente. La gente lo sigue, la gente se siente... Hay una palabra muy importante que a veces la olvidamos, que es agradabilidad. Poder ser agradable, que la otra persona pase el buen rato estando cerca mío. Entonces, para hacer eso tenés que dejar de ser egoísta. Si yo solamente pienso en lo que yo quiero sacarle al otro, y el otro lo nota, lo descubre, lo huele, y de repente dice, no me siento cómodo con esa persona, porque siempre me quiere pedir algo, siempre quiere algo de mí, o siempre se quiere descargar de que la está pasando mal, y quiere que lo escuche, y que quiere hacer catarsis de todos los problemas que tiene. Y yo también quiero que alguien escuche mis problemas, pero él quiere hablar de lo suyo, entonces yo no quiero hablar. O sea, cuando vos sos una persona que lográs conectar con vos mismo profundamente, la gente se va a pegar a vos como mosca, porque vas a ser una persona agradable. Entonces, hacé feliz a Dios, hacé feliz a Hashem, hacé feliz a la gente también. Y es intercambiable, si hacé feliz a la gente, hacé feliz a Hashem. Había una historia que unos sabios del Talmud vieron que dos personas simples habían llegado a los niveles más elevados del Gan Eden, del paraíso. Entonces se preguntaron, ¿qué mérito tienen estas personas? Entonces le dijeron, estas personas siempre hacen feliz a la gente. Van por la calle y le preguntan a uno cómo anda, y lo hacen reír, y le dan buen humor, y le transmiten alegría. Y gracias a esa conducta en este mundo, tuvieron el mérito de llegar a un nivel muy, muy alto en los mundos de arriba. Entonces uno dice, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, si haces feliz a la gente, haces feliz a Hashem. Entonces, otro punto acá, la Torah lo viste de humildad. También, ¿por qué lo viste de humildad? Porque uno tiene que vestirse con la humildad, pero no, la humildad no puede permitir que vos no hagas lo que tengas que hacer. Que estos son uno de los puntos que hablamos también en las clases pasadas, que es que la humildad sea una ropa y que no sea tu esencia en el nivel de decir, no, yo no sirvo, yo sí sirvo. No, vos tenés que vestirte con humildad, pero sabé tus virtudes. No te dejes de confundir de tus propias virtudes. Bueno, acá cada una de estas cosas son diferentes. Tzadik, el dios tzadik, ser justo es un tzadik, dedicado es un hasid, y Ayar es un hombre recto y confiable, es una persona neemán. Son 4 adjetivos que son diferentes, son todos muy valiosos, ser un tzadik, ser un hombre justo, etc. Pero entonces creo que tiene que ver también con diferentes conductas. El justo es una persona que trabaja mucho en el perfeccionamiento de sí mismo, el hasid es la persona que puede tener una entrega de dedicación a Hashem. Una persona recta es una persona inamovible, y confiable también es una de las más altas, que es una persona que es coherente al 100% y es confiable, es honesta, y es una gran virtud. Otra de las cosas es que acá dice Nikra, es llamado, y esto quiere decir, es proclamado, o sea, asciende a ese nivel. La persona que puede lograr refinarse un poco, deja un buen nombre, deja un señuelo, es llamado de tal manera, a él ya lo nombran de tal manera. Es muy difícil una persona en la vida dejar un nombre, que lo llamen así, que lo recuerden así. Bien, uno de los últimos puntos es que acá al final dice, se vuelve como una fuente que no deja de fluir, que se vuelve como una fuente que fluye con una fuerza cada vez mayor y como un río que nunca deja de fluir. Que Mayan Amidgaber, en hebreo la palabra fuente es manantial que se va haciendo cada vez más grande. Entonces es interesante esto también, que
hay un midrash, y si no me equivoco el Talmud también lo trae, sobre qué hace el feto en el vientre materno los 9 meses. Entonces hay un midrash muy interesante que dice que hay un ángel que le enseña toda la Torá durante el periodo que el feto está en la panza de la madre. No sé si lo habían escuchado alguna vez a esto. Y uno dice, y bueno, si la persona estudió toda la Torá durante el estado fetal, cuando sale directamente hecho un genio. Dice, sí, pero antes de nacer le pega un golpe en la boca y hace que se olvide todo. Entonces, de vuelta, la pregunta es, si aprendió toda la Torá y luego se la olvidó, ¿para qué se la aprendió? Como yo te diga, parece un acto cruel. Dice, te enseño algo y después, antes que salgas, te lo hago olvidar. Dice, y hay una enseñanza muy interesante que dice, porque cuando vos estudies Torah, sea como que te agarra un déjà vu, te agarra una sensación de esto ya lo sabía de algún lugar, esto ya lo aprendí alguna vez. Si me siento relacionado, me siento cercano a eso. Y hay un punto más profundo todavía, que muchas veces las personas piensan que tienen que buscar energía, que tienen que buscar enseñanza, o que tienen que construir afuera de sí mismos. Dice, si yo fuera como fulano, entonces lo haría. Si yo tuviera la capacidad de fulano. Y la clave es que en tu interior vos ya tenés todo. Y en vez de buscar hacia afuera, cada persona es como una mina de diamantes. Tenés que escarbar hacia adentro. Y cuando hagas el pozo lo suficientemente profundo, va a surgir ese manantial irrefrenable que es como un río que nunca deja de fluir. Tenés que saber picar profundo, pero no tenés que buscar afuera, no te compares con el otro. No te compares con el de al lado, con el vecino, Tenés que buscar adentro. Cuando encuentres de adentro, cuando busques el diamante que tenés en tu interior, y por eso un diamante es una fuente de agua que sale de abajo de la tierra, que a veces uno no le ve la fuente. El manantial es algo que no lo encuentra la fuente, porque sale de lo profundo de las aguas, pero cuando uno encuentra y destapa ese canal, sale un río torrentoso que nunca deja de fluir. A diferencia de un río que cae de lluvia, que se forma con lo que viene de arriba y recibe de otros. El manantial es la fuente de agua que nunca se acaba. Un río de lluvia, cuando hay sequía, se seca. Un manantial nunca se seca, porque surge de adentro, surge del interior. Entonces, el ejemplo del manantial habla del alma. Tenemos que buscar adentro, buscar profundo. Y a través de destrabar aquello que oculta, o de encontrar el diamante y pulir el diamante en bruto, vamos a poder explotar ese manantial. Bueno, saludos a todos. Vamos a, acá. Bueno, ¿cómo estás, Dani?